entronca en la esperanza. Quien cree en el porvenir no dispone sino de confianza, puesto que lo que busca florecerá recién en un tiempo venidero. Es decir que entre lo que efectivamente tiene, que no es sino buena disposición, y lo que quiere, que por el momento no es más que el impalpable objeto de un deseo, hay una diferencia. Y tan esencial como es el hecho de que la esperanza es cosa del presente y lo que se espera, fruto virtual del futuro. El hombre esperanzado vive con la mirada puesta en un advenimiento que tendrá lugar. Se nutre del hallazgo que se producirá mañana. El optimismo, ese don que lo faculta a disolver la tiniebla en la luz, es un rasgo típico del hombre esperanzado. Del hombre que está persuadido, como afirma el dicho, de que no hay mal que dure 100 años, y puede, en tal sentido, cantar con Caetano Veloso: meu coração não se cansa de ter esperança de un día ser tudo o que quer. La fe difiere de la esperanza. En primer término, porque se nutre de lo que ya tiene y no de lo que aspira a tener. La fe florece entroncada en su razón de ser. No es deseo, es posesión. Pisa con pie firme la tierra que le fuera prometida. Su existencia impone la de una realidad que la sustenta en el alma del creyente. La esperanza anhela, aguarda, expectante, que se acorte la distancia entre lo potencial y lo actual. La fe, por su parte, es conquista, aunque, como se verá, siempre insuficiente. Ella es pura concreción, señala el triunfo del logro sobre la aspiración, acusa, en fin, una presencia consumada. Resulta por ello un contrasentido afirmar que se tiene fe en el porvenir, o que alguien es digno de fe porque, así nos parece, sabrá llegar mañana a donde no lo ha hecho hoy. La fe supone siempre un logro. La esperanza, en cambio, se nutre del pan de la promesa. La fe respira el oxígeno de la realidad, de aquello que para el creyente, y por ello es creyente, goza del estatuto indiscutible de lo ocurrido. La voz esperanzada, a su turno, expresa siempre una aspiración. La voz de la fe atestigua invariablemente una experiencia. No remite a algo que va a pasar, remite a algo que pasó. Se comprende entonces de dónde puede provenir la confusión que desde hace tanto sustenta la injustificada equivalencia de estos dos términos de tan disímil estirpe. Cuando el hombre transita desde la cultura impregnada de religiosidad a la cultura secularizada, se hunde en la visión del presente como mera mediación. Ella lo obliga a atribuir al porvenir virtudes redencionales antes asignadas a la eternidad. Así es como la fe cede, se repliega y da lugar a la esperanza. Y si es cierto que la fe como vocablo no sufrió el intransigente descrédito de otros términos venidos del léxico teológico, sí lo sufrió en cambio el más sutil de sus sentidos. El imperativo de creer desplazó sus necesidades, pasando del camino desprestigiado de la fe al flamante cauce del ideal racionalista. Y como se sabe, de Dios hizo la modernidad lenta y resueltamente una referencia que aun cuando siguió siendo ineludible hasta bien templado el siglo XVIII, fue volviéndose más y más abstracta. Objeto de razón y razón de los objetos, la áspera lógica del 500 y el 600 lo preservó como referencia
formalmente necesaria. Pero la pasión por vivenciar su presencia se perdió y se fue apagando, como bien supo decir Lucien Goldman. ¿Es que no hay acaso incompatibilidad entre la vida y la presencia divina? Pregunta absurda y desprovista de sentido para un racionalista. Porque para Descartes, Malebranche, Spinoza, Dios significa ante todo orden, verdades eternas, mundo instrumental accesible a la acción y al pensamiento de los individuos. Es por eso, sigue diciendo Goldman, que confiado en el hombre y en su razón, ellos están seguros de la presencia de Dios en el alma. Solo que este Dios no tiene ya ninguna realidad personal para el hombre. A lo sumo garantiza el acuerdo entre las mónadas o entre la razón y el mundo exterior. Ya no es más para el hombre una guía, el participante de un diálogo. Los restos y las ruinas del racionalismo dejan oír hoy, por detrás del estruendo de su incesante derrumbe, el renovado murmullo de la fe en aquella acepción originaria que no debió haberse perdido jamás. Al retomarla, no se trata de volver atrás, sino de seguir adelante. Fe es la tensión prodigiosa y ardua generada en el espíritu por un encuentro de excepción entre el hombre y cualquiera de las modalidades que pueda revestir el fulgor de la trascendencia. Una esperanza puede y debe verse respaldada por argumentos que la fundamenten, o por lo menos que la justifiquen. La fe no encuentra sustento en ninguna explicación de intención demostrativa. Las propuestas de cuño lógico que se quieran formular para convalidar su relevancia no logran sino desbaratar su eventual vivacidad. Como enseña la abrazada prosa de Kierkegaard, la fe no es argumento que se pruebe, sino pasión en virtud de la cual se vive. Si la fe no se comparte espontáneamente, su fuerza y su significado se vuelven inaccesibles. Muy bien lo intuyó y lo dijo el didáctico André Lalande. Si la fe aumenta nuestro conocimiento, ello no se debe primero y principalmente al hecho de que nos enseñe mediante testimonio autorizado ciertas verdades objetivas, sino al hecho de que ella nos permite simpatizar realmente y profundamente con su ser, al hecho de que nos une a la vida de alguien, al hecho de que ella nos inicia mediante el pensamiento amante en otro pensamiento y en otro amor. La fe es autoconvicción y es bueno por eso verla como un recipiente que conforma un todo con su contenido. Aislados uno del otro, ambos pierden realidad. En latín, fidelia es el término certeramente forjado para designar la jarra o la vasija que sabe guardar un líquido. Me ha sorprendido siempre, y siempre dolorosamente, la indiferencia y aún el desdén manifestado por tantos escritores hacia la pasión que enciende el alma del creyente religioso. Tal como yo lo entiendo, el escritor es en un orden elemental hombre de fe, o en otros términos considero posible y hasta necesario hablar de su vocación como de una auténtica fe literaria. Al igual que otras manifestaciones de la fe, la religiosa, la artística o la científica, la fe literaria responde a un llamado ineludible para quien lo escucha. Se cree en la literatura como destino personal mucho antes de estar persuadido de su